tenemos cómo construir una función de densidad conjunta bivariada uniforme sobre algún subconjunto acotado de R2 que tenga área positiva. Lo haremos sobre un conjunto muy particular, pero esa misma idea se puede extender a otro tipo de conjuntos. Entonces, tenemos un vector aleatorio XY y queremos que tenga una función de densidad de este estilo. Es decir, va a ser una función que va a tomar algún valor constante K, que tendremos que determinar, sobre un cierto conjunto T que tiene área positiva. Para efectos de este ejemplo, pues ese conjunto T va a ser este triángulo, ¿no? Con estos vértices, ¿no? En X de -1 a 1, en Y de 0 a 1. Bueno, entonces este es un subconjunto de R2 que evidentemente tiene área positiva. Lo podemos expresar de esta forma como el conjunto de pares de números reales X y Y, tales que X está entre -1 y 1, ¿no? Y que Y está entre 0 y la gráfica de esta función que viene a ser 1 menos el valor absoluto de X, ¿no? O si lo queremos expresar con funciones indicadoras, lo podemos hacer así, ¿no? Como el producto de la indicadora de que X esté en intervalo cerrado -1, 1, y el producto con la indicadora de que Y esté en intervalo cerrado que va de 0 a 1 menos el valor absoluto de X. Otra forma equivalente de expresar el mismo subconjunto de R2 sería de la siguiente manera, ¿no? Decir, bueno, sería Y en el intervalo cerrado 0, 1, ¿no? Y X, pues algún valor que esté entre la gráfica de esta recta que está aquí, que viene a ser 1 menos y esta otra recta de este lado, que viene a ser Y menos 1. Bien, pero bueno, bajo cualquier definición, pues el área es la misma, pues recordemos que el área de un triángulo es la longitud de la base por la altura. Tenemos una longitud 2, altura 1 y luego eso da 2 por 1, 2 y luego al final hay que dividir entre 2, entonces eso nos da 1. Entonces el área que tiene este triángulo es 1. Entonces supondremos ahora que pues hay una condición de uniformidad del vector aleatorio XY sobre este conjunto, es decir, que en subconjuntos de misma área dentro de este conjunto, pues la probabilidad es la misma, ¿no? Eso nos da una distribución uniforme sobre todo este conjunto T. Entonces aquí el asunto es, bueno, ¿cuál es el valor K adecuado para ello? Haremos una gráfica en 3 dimensiones, ¿no? Entonces necesitamos construir una densidad uniforme sobre un triángulo como el que acabamos de escribir. Vamos a generarlo. Ahí está. Entonces este es el plano XY. Aquí está el triángulo que en X va de -1 a 1 y en Y va de 0 a 1. Bien. Y vamos a simular, por ejemplo, algunos valores del vector aleatorio XY, ¿no? Bajo esa condición de uniformidad para darnos una idea cómo se distribuyen uniformemente posibles observaciones de ese vector aleatorio XY, ¿no? Ahí está, pues tenemos varias observaciones del vector aleatorio XY. Ahora, pues lo que tenemos que hacer es sobre este conjunto, pues darle una altura constante, ¿no? De modo que el resultado sea una función de densidad de probabilidades, ¿no? Es decir, que sea no negativa y que la integral sobre el conjunto sea 1, ¿no? Entonces tenemos que determinar cuál es esa altura, de modo que el volumen que quede ahí encerrado, ¿no? El volumen que quede ahí encerrado, pues sea igual a 1, como debe ser para una densidad conjunta bivariada, ¿no? Pero pues como el área de la base en este caso es 1, ¿no? Es el área de este triángulo, pues entonces el área de la base por la altura nos da el volumen, entonces la altura que requiere esta función de densidad sobre el triángulo pues es exactamente 1 y eso es lo que nos da justamente el valor de K que estábamos buscando, ¿no? Entonces, por lo tanto el valor de K es igual a 1 y entonces pues la función de densidad es simplemente la constante 1, pero sobre ese triángulo que acabamos de escribir. Ahora deseamos, a partir de esta función de densidad conjunta uniforme sobre este triángulo, deducir pues las marginales, ¿no? Como es la marginal de X, como es la marginal de Y, y las condicionales, como es la de Y dado X o la de X dado Y.
Pero antes de hacerlo con las fórmulas que ya discutimos en otro video, me gustaría intentar razonar, digamos, intuitivamente cómo debiera ser, ¿no? La función de densidad marginal de X, por ejemplo. Esto lo haremos de la siguiente manera, ¿no? Entonces, digo que realmente es una superficie en tres dimensiones. Bueno, solo necesitamos analizar lo que sucede aquí en el plano XY, donde están las observaciones simuladas del vector aleatorio XY, ¿no? Entonces, este triángulo rojo que tenemos a la izquierda, pues va a ser el triángulo rojo que tenemos aquí a la derecha, ¿no? Y vamos a colocar justamente los valores simulados de X y Y que se tienen del lado derecho. Entonces ya los tenemos aquí del lado izquierdo y vamos a concentrarnos aquí. Entonces, si queremos darnos una idea de cómo se va a comportar la función de densidad marginal de X, pues lo que tenemos que hacer es proyectar todos estos puntos, ¿no? Estos valores observados, simulados del vector aleatorio XY, sobre el eje X, ¿no? Y aglutinarlos ahí, ¿no? Entonces, eso lo podemos hacer de esta manera, ¿no? Cada rayita representa uno de estos puntos proyectados sobre el eje X. Y como pueden notar, hay una mayor concentración de proyecciones alrededor del cero, ¿no? que lejos de él, ¿no? Esto es evidente por la siguiente razón, ¿no? Si dividimos por sectores, ¿no? Por ejemplo, a todos los puntos que están en esta banda, ¿no? Los va a proyectar aquí y evidentemente aquí hay pues bastantes más puntos que los que hay, por ejemplo, en esta parte aquí a la derecha o en esta parte aquí a la izquierda, ¿no? Entonces, esto ya nos da una idea de cómo debería ser el comportamiento de la función de densidad marginal de X, ¿no? Debe ser una función de densidad que, digamos, va a tener valores más altos, cercanos al cero, y valores más bajos conforme se aleja del cero y se acerca tanto a uno como menos uno, ¿no? Y de hecho podemos hacer unos conteos, aprovechando que ya tenemos esta subdivisión, ¿no? Podríamos contar, por ejemplo, cuántos de estos puntos cayeron en este intervalo, ¿no? Que sería de 0 a punto 25, cuántos puntos cayeron de punto 25 a punto 5 y así para todos los intervalos que aquí tenemos, ¿no? Entonces podemos hacer ese conteo y hacer una gráfica de barras, ¿no? Con esos conteos que se conoce como histograma, en este caso de las observaciones de la variable aleatoria X únicamente, ¿no? Entonces vamos a generar esos conteos. Entonces vean ustedes que aquí son exactamente los mismos valores que proyectamos acá sobre el eje X, ¿no? Y la altura de las barras simplemente está contando cuántos puntos quedaron proyectados sobre cada subintervalo. Y bueno, como ya lo habíamos anticipado, pues los conteos más elevados, ¿no? Están cerca del cero y los menos elevados lejos del cero, ¿no? Entonces, esto que dice aquí frecuencia, nos está dando la frecuencia absoluta, es decir, cuántos puntos caen en cada subintervalo. Esto se conoce como, esta gráfica se conoce como histograma y nos da mucha idea de cómo se va a comportar la función de densidad X. Pero aquí ya lo estamos viendo, primero como que va a subir y después va a bajar, ¿no? Con argumentos análogos podemos hacer lo mismo respecto a la variable y, ¿no? Es decir, tomando los mismos puntos, ¿no? Que teníamos hace un momento, pero ahora los vamos a proyectar, ¿no? Sobre el eje Y, ¿no? Todos estos puntos los vamos a proyectar sobre el eje Y, ¿no? Aquí ya lo hicimos, ¿no? Entonces, ahora ven ustedes que el comportamiento es un tanto distinto, ¿no? Tenemos una gran concentración de puntos aquí cerca del cero, ¿no? Y cada vez menos conforme nos alejamos de él, ¿no? Y esto tiene una razón de ser también, pues si digamos, si dividimos por sectores, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en la banda en la que hay más puntos, ¿no? Pues justamente la que está más cerca del cero, ¿no? Entonces todos estos puntos al proyectarlos, pues son en número, en mayor cantidad que los que están en sectores más arriba, ¿no? Entonces, igual que lo hicimos con los valores proyectados para la variable X, pues lo podemos hacer con la variable Y, ¿no? Vamos a contar cuántos puntos fueron proyectados en cada uno de estos subintervalos sobre el eje Y. Y aquí lo tenemos, pues tal cual lo habíamos anticipado. Estos valores proyectados, ¿no? Que tenemos aquí son los mismos que los que tenemos acá sobre el eje Y, ¿no? Y como dijimos, pues
el número de puntos que están, por ejemplo, en el subintervalo que va de 0 a bueno, 0.125, pues exceden 120, ¿no? Un poco más de 120 puntos que se proyectaron ahí, en contraste con los menos de 20 puntos que hay, por ejemplo, aquí, que es este conteo que tenemos acá. Entonces ya tenemos, eh, pues digamos, conteos, histogramas, ¿no? Tanto de los valores reportados por la variable aleatoria X como de los valores reportados por la variable Y, ¿no? Entonces veremos que esto ya nos da mucha información acerca de cómo se comporta la densidad marginal de X, ¿no? Pues va a ser algo, en el caso de X va a ser algo que sube hasta el 0 y luego baja, ¿no? Y en el caso de la variable Y, pues va a ser algo que es decreciente todo el tiempo, desde 0 hasta 1, ¿no? Vamos a hacer los cálculos ahora sí. Digo, aquí la idea era poder darnos una idea intuitivamente, analizando visualmente los datos, ¿no? De cómo va a ser el comportamiento marginal tanto de la variable X como de la variable Y. Pues vamos a los cálculos. Entonces, recordemos, por ejemplo, que para obtener la marginal de Y, pues tenemos que integrar de menos infinito a infinito la densidad conjunta, en términos de la variable que no nos interesa, en este caso de la variable X, ¿no? Entonces, tenemos varias fórmulas para la densidad conjunta, porque recuerden que pues tenemos dos formas distintas de definir el conjunto T, ya puede ser por este producto de indicadoras o por este otro producto de indicadoras. Como son equivalentes, pues usaremos el que nos facilite la integración que tenemos que resolver, ¿no? En este caso, como la variable y se queda fija y sobre la que se va a integrar va a ser x, pues nos conviene esta expresión, ¿no? En donde y tiene una indicadora en qué valores se mueve, al fin ya está fija, y x es la que está variando como argumento aquí entre los valores y menos 1 y 1 menos y. Entonces nos convino esta expresión porque esta indicadora, la de 0,1 de y, pues queda fuera del integral, porque estamos integrando con respecto a la variable x, ¿no? Y respecto a esta indicadora, lo que tenemos es que simplemente afecta el intervalo de integración, es decir, está diciendo que vale 1 si estamos en este intervalo y fuera de él. Entonces, aunque integremos de menos infinito a infinito, pues realmente no tiene sentido integrar fuera de este intervalo porque ahí va a ser, la integral va a ser 0, entonces simplemente hay que integrar de y menos 1 a 1 menos y, en este caso de x, porque no hay ninguna otra expresión en términos de x, ¿no? Y bueno, pues esta integral es muy sencilla de resolver, pues es simplemente 1 menos y menos 1, o lo que es lo mismo 2 por 1 menos y, por su indicadora de que y está en el intervalo 0, 1. Y si analizamos la gráfica de esta función, pues es la gráfica de una recta con pendiente negativa. Por ejemplo, cuando y vale 0, pues vale 2, entonces tenemos este punto. Cuando y vale 1, pues se hace 0, ¿no? Y bueno, pues es lineal el y, entonces es la gráfica de esta recta, ¿no? Entonces, ahora vamos a verificar que esta recta sí representa el comportamiento marginal de y respecto a los datos que estábamos analizando, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Simplemente tenemos que reescalar el histograma de y que ya teníamos, ¿no? Este ya lo habíamos generado, son los conteos de los valores de y en cada subintervalo, pero la suma de las áreas de estos rectángulos pues no es 1, ¿no? Simplemente las alturas representan conteos. Lo que podemos hacer es calcular alguna constante adecuada, de modo que la suma de las áreas sí sea igual a 1, pero que la estructura, digamos, la intensidad de cada subintervalo se mantenga. ¿Y por qué nos interesa que la suma de las áreas sea 1? Pues para poderle escribir encima la función de densidad marginal de y que acabamos de calcular y que pues esa, tiene área 1, ¿no? Entonces, se fijan, los dos gráficas de barras son equivalentes, solo cambió la escala, ¿no? Vean ustedes que ahora dice density, bueno, aquí ya se hizo automáticamente el cálculo para que la suma de las áreas sea 1, pero vean ustedes que la estructura se conserva, ¿no?
Y ahora sobre este gráfico vamos a agregar lo que acabamos de obtener, ¿no? La gráfica de f de y igual a 2 por 1 menos y en el intervalo 0, 1, ¿no? Entonces lo vamos a hacer en este momento. Ahí está, ¿no? Entonces, esto nos dice que pues la manera de interpretar la función de densidad marginal de una variable es simplemente nos da una forma suavizada de cómo se verá un histograma de observaciones de esa variable, obviamente adecuadamente rescalado para que la suma de estos de las áreas de estos rectángulos sea 1. Y lo análogo para la otra variable, ¿no? Ahora, si queremos obtener la función marginal de densidad marginal de x, pues tenemos que integrar de menos infinito a infinito la densidad conjunta respecto a la variable y. En este caso, acá nos va a convenir la otra expresión que tenemos del conjunto t, porque ahí x ya está entre menos 1 y 1, y queda en términos de x, ¿no? Y y pues es justamente con la variable respecto a la cual estamos integrando. Entonces, esta indicadora, la de x en menos 1, 1, queda fuera de integral por no depender de y, ¿no? Y la otra indicadora, pues lo que hace es simplemente limitar el intervalo de integración al intervalo 0 a 1 menos valor absoluto de x, de y bueno, pues este integral se resuelve fácilmente de esta manera. Entonces ya tenemos la fórmula de la función de densidad marginal de la variable y. La gráfica se ve como sigue, ¿no? Es justamente para x entre menos 1 y 1 la gráfica de 1 menos el valor absoluto de x, ¿no? Entonces, este es el comportamiento de la densidad marginal de x, que es lo que ya habíamos anticipado, ¿no? Cuando hicimos el análisis de las simulaciones de x, pues que va a ser algo que sube y luego que baja, ¿no? Alcanzando como que su punto más alto cerca del cero. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la variable y, ¿no? Estos son los valores que teníamos, digamos, el histograma de los conteos, ¿no? De los valores de x proyectados, ¿no? Para cada subintervalo. Y pues queremos hacer algo análogo a lo que hicimos con la variable y, ¿no? Que es primero rescalar este histograma de modo que la suma de las áreas de los rectángulos sea 1, ¿no? Vamos a hacerlo. Ahí está. Vean ustedes que la estructura pues es esencialmente la misma, ¿no? Las intensidades por subintervalo se conservan, nada más que ahora aquí dice density. ¿Por qué? Porque se multiplicó por la constante adecuada, tal que la suma de las áreas de estos rectángulos es igual a 1. Y ahora sí, a este gráfico le podemos sobreponer la gráfica de esta función de densidad marginal de x, a ver si coinciden los comportamientos, ¿no? Vamos a hacerlo. Y ahí está, ¿no? Entonces, efectivamente, pues este histograma de escalado nos dio ya muy buena idea de cómo era el comportamiento de la función de densidad marginal de x. Es decir, me está diciendo que hay probabilidades más altas para valores de x en intervalos que estén cerca del cero que en intervalos que estén lejos del cero. Ahora obtendremos las densidades condicionales, al igual que lo hicimos con las densidades marginales, que intuitivamente razonamos primero cómo debía ser su comportamiento y luego las obtuvimos formalmente. Igualmente lo haremos para las condicionales, ¿no? Entonces pensemos ahora en que queremos razonar intuitivamente cómo debe ser el comportamiento de la densidad de x condicional en que la variable y reporte un valor y minúscula, ¿no? Digamos de esta forma, ¿no? Supongamos que y, o ya sabemos, o deseamos suponer que la variable y ya reportó el valor 0.4, ¿no? Entonces, esto implicaría un corte sobre este conjunto, y ya con esa información la debemos interpretar de la siguiente manera, ¿no? Si bien en general x se mueve entre menos 1 y 1, sabiendo ya que la variable y reportó el valor 0.4, nos queda claro que entonces x queda ya más restringido. Es decir, x ya solo se puede mover entre estos dos valores, ¿no? Que son estos valores que están aquí proyectados, ¿no? Que va a ser entre
y punto 6, ¿no? Entonces sí, el valor que en un momento dado reporte y sí influye en lo que puede hacer la variable x, ¿no? Y de forma análoga tendríamos con respecto a y. Aquí lo importante es ver, bueno, el valor de y restringe los valores posibles de x, entonces de entrada esperaríamos que la densidad de x condicional en y pues tenga una indicadora que nos limite a este conjunto. Y por la condición de uniformidad, pues esperaríamos que se comporte, digamos, uniforme sobre todo ese conjunto, ¿no? Pero bueno, eso lo calcularemos formalmente. Igualmente para la variable y, ¿no? Dado x, ¿no? Si ahora condicionamos en un cierto valor de x, ¿no? Por ejemplo, supongamos que x reporta el valor menos 0.5, bueno, pues entonces ya sabiendo eso, y ya no se puede mover libremente en todo el intervalo 0,1, ¿no? Tenemos que ver qué implicaciones tiene eso, ¿no? Y a la hora de analizarlo visualmente, pues vemos que si x ya reportó el valor menos 0.5, pues entonces y solo se puede mover desde 0 hasta este valor, ¿no? Que bueno, en este caso también va a ser 0.5 positivo, ¿no? E igual por la condición de uniformidad, pues esperemos entonces que la densidad de y condicional en un valor de x pues sea uniforme sobre un intervalo más restringido que el 0,1 y bueno, pues vamos a hacer los cálculos formales, ¿no? Teníamos ya pues una de las formas de expresar la densidad conjunta de XY de esta forma y esta es la marginal de Y que obtuvimos hace un momento. Entonces ya sabemos que la densidad de X dado Y pues es la conjunta dividida entre la marginal de Y, solo con una pequeña observación y es que el hecho de que Y esté dada implica que esta indicadora ya vale 1, ¿no? Eso es importante notarlo, ¿no? Que ya no hay incertidumbre respecto a y está dado, ¿no? Por eso es que lo único que sobrevive del numerador, ¿no? Pues va a ser justamente esta indicadora, ¿no? Y respecto al denominador, pues la marginal de y, lo mismo, como el valor de y ya está dado, ¿no? Pues entonces esta indicadora pues ya vale 1, entonces por eso es que únicamente dividimos entre 2 por 1 menos y, ¿no? Entonces, y su inverso queda multiplicado por este indicador. Pero aquí es cuando reconocemos el modelo correspondiente, pues me está diciendo que está restringida el intervalo y menos 1 a 1 menos y, ¿no? Y justamente la longitud de este intervalo pues es 2 por 1 menos y, que es lo que habíamos visto acá en la gráfica de x, ¿no? Que iba a ser este intervalo restringido. Si lo vemos como función de y, es esta recta que estoy señalando aquí, pues es la recta 1 menos y el otro lado del triángulo pues es la recta y menos 1, ¿no? Por eso es que nos quedó la indicadora justo de y menos 1 a 1 menos y, ¿no? Entonces reconocemos a la densidad de y, de x, perdón, condicional en y como una densidad uniforme en el intervalo y menos 1 a 1 menos y. Y lo análogo para la otra densidad condicional, ¿no? Usamos la otra forma equivalente de expresar la densidad conjunta. Esta es la marginal de x que ya habíamos obtenido. Entonces, nuevamente, eh, la densidad de y dado x, pues es la densidad conjunta dividida entre la marginal de x. Y nuevamente en este caso, como es el valor de x el que está ya dado, ¿no? Entonces, pues esta indicadora ya no la tenemos que escribir, ya vale, o sea, vale 1, ¿no? Entonces, por eso es que nada más va a sobrevivir esta indicadora, que es la que ya colocamos acá. Y respecto al denominador igual, la densidad marginal de x es de esta forma, pero como el valor de x ya está dado, pues entonces esta indicadora pues ya vale 1 y por eso nada más escribimos 1 menos valor absoluto de x. Y entonces aquí notamos que pues esto nos da una función constante en el intervalo de 0 a 1 menos valor absoluto de x dividido entre la longitud del intervalo. Es decir, reconocemos este modelo como una densidad uniforme en intervalo 0 a 1 menos x, que es lo que ya habíamos obtenido en la gráfica de acá, ¿no? Es decir, dado el valor de x, pues y se mueve desde 0 hasta
este valor, que bueno, esta parte del triángulo la podemos ver como la gráfica de la función uno menos el valor absoluto de x.